Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Hablemos del Fundamento. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por querer estar aquí conmigo y compartir un rato para hablar de qué es eso del fundamento, ¿no? Y la idea de hacer esta charla surge porque muchas personas dicen, ok, he tomado mi clase de barras, me hablan mucho del fundamento, me dicen que es una clase que transforma mucho, pero ¿de qué va el fundamento? ¿Qué es eso que voy a encontrar allí que va a transformar mi vida o no? Porque todo es una elección, pero ¿de qué se trata? Entonces, como ha surgido tanto esta pregunta, pues elegí hoy que hablemos un poquito acerca de esto. Y para empezar, bueno, me voy a presentar. Yo soy Ruth Suárez, soy facilitadora certificada de Access Consonants. Llegué a este mundo hermoso, mágico, no sé si Access me encontró, yo lo encontré en el 2019, diciembre, ya voy a cumplir 3 años. Y para mí fue como una experiencia de te abren un mundo de posibilidades y como que quieres empezar a verlo todo, a elegirlo todo y te das cuenta que hay muchísimos cambios en tu vida. Entonces, para mí fue como ese regalo, como lo estábamos hablando antes de empezar a grabar. Entonces, cuando yo empecé, tomé mi clase de las barras, tomé la primera, tomé la segunda y dije, bueno, yo quiero tomar el fundamento, pero en ese instante no sabía de qué se trataba y básicamente le pregunté a la chica que me dio en ese momento el fundamento. Y bueno, ya sé que si tomo 3 clases de barras, me puedo certificar, voy a dar clases de barras, era como mi mente, por decirlo de alguna manera, chiquitica en ese instante. Entonces era como, si tomo las 3 clases, entonces voy a ser facilitadora de barras y pues qué rico, va a ampliarse mi negocio, voy a hacer otras cosas, porque pues antes de llegar a Access, tenía otras herramientas, soy consteladora, soy bioreprogramadora, terapeuta regresiva. Entonces, para mí era como un título más, una herramienta más para poner en mi portafolio. Entonces, cuando le pregunto a esta persona, oye, ¿y qué título me da si tomo el fundamento? A ella le dio risa y me dijo, el fundamento es para ti. No hay ningún título, son los fundamentos de tu vida. Y yo dije, wow, ¿qué es eso? Nunca me habían dicho que si yo tomaba una clase era para mí. Básicamente todas las clases que tomas, llámese la técnica que sea, incluso cuando estás desde el colegio, desde el bachillerato, en la universidad, es como para tener títulos. Entonces para mí fue como algo diferente y dije, ok, yo como que realmente sí quiero ver qué es lo que pasa allí. Entonces para mí fue un súper regalo porque entré al fundamento y el fundamento es una clase de 4 días. En esta clase se mueven muchísimos pilares, por no decir que todos, las bases sobre las cuales has construido tu vida y tu realidad hasta ese momento. Y el regalo para mí es que fueron 2 facilitadores, 4 días para mí sola. Entonces, todas las herramientas que se dan en el fundamento, que es un manual grande, hermoso, nutritivo, fueron para mí. Todo el regalo y la facilitación de esos 4 días, que se convirtieron en 5, porque finalmente terminamos una noche después, fue un regalazo. Para mí fue un regalazo, realmente. Después de que tomé esta clase, y si se han dado cuenta, cuando hablamos de Access, es como que llegas otro. Y en el fundamento te dices, quizás no tienes que volver, quizás no tienes que regresar. Entonces, ese regresar te habla que no tienes que volver a ser el mismo. Ahora vas a ser diferente. Y quizás tu mascota que acaba de pasar acá, quizás tu esposo, tu esposa, tu hijo, no te van a reconocer, pero es ese espacio de donde energéticamente quizás tú les puedes decir, sigo estando aquí, solamente que no sobre los mismos principios y pilares sobre los que funcionaba antes. Entonces, para mí el fundamento es un regalo donde te vas allí, donde construyeron esas bases de lo que eres tú, Claudia, Leonor, Isabel, Paola, Ceci, y todas las personas que en algún momento van a ver esto, nos construyeron, me incluyo Ruth, nos construyeron sobre unas bases, sobre unos pilares. Y estas bases y estos pilares eran, por supuesto, la forma de ver la vida
de las personas que te dieron la vida, de las personas que te crearon, de la sociedad en la que empezaste a vivir. Y yo siempre lo digo de esta manera. Cuando tú vas a un fundamento, es casi como si tú tuvieras una casa construida hace 40, 50, 60 años, qué sé yo, y está construida con los materiales de la época, con las bases y lo que se conocía en la época para hacer esas bases, esos fundamentos, esos pilares. Y tú tienes tu casa y decides tumbarla, quitar todos los ladrillos, tumbarla y construir un edificio sobre esas mismas bases. ¿Qué pasa? Empiezas a construir y quizás llegas al segundo, al tercer piso. Cuando vas en el tercero, esas bases no soportan. Ahora la tecnología y lo que tú estás construyendo de repente se cae. Vuelves y empiezas, 1, 2, 3 y quizás vuelve y se cae. Entonces, ¿qué pasa en el fundamento? Vamos a esas bases de hace 50, 60, 70, 80 años, pero vamos también a, de alguna manera, mirar de pronto qué te sirve y probablemente no es mucho, y entonces pones unas nuevas bases, haces unos nuevos cimientos con lo que realmente es valioso, verdadero para ti ahora. No tampoco cuando tenías 10 o 15 años, es con lo que tú eres ahora. ¿Cómo quieres construir ese edificio ahora? Y cuando pones esas nuevas bases, por supuesto, puedes empezar a hacer y a crecer tus pisos, a crecer, a construir tus pisos y quizás llegas al 10º, al 15, al 20, pones unos ascensores panorámicos y ya esas nuevas bases soportan esa nueva construcción. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Entonces, cuando llegamos al fundamento, es casi como si de alguna manera despidiéramos eso que somos nosotros y le diéramos la bienvenida a lo nuevo, a lo que realmente estamos decidiendo que queremos ser para nosotros en este presente y construir ese futuro. Entonces, dentro del fundamento tenemos muchísimas herramientas. Dentro del fundamento tenemos varias, digamos, de los temas que son especialidades en Access. Entonces, vamos a ver temas como relaciones, vamos a ver un tema que nos encanta, que es el dinero, las finanzas. Vamos a ver algo que son los números y si de repente han escuchado quizás charlas, quizás han estado en jales, quizás han estado en diferentes herramientas de Access, se han dado cuenta que los números empezamos como a mover la energía con cada uno de ellos, entonces allí vamos a ver para qué sirve cada uno de estos números. Vamos a ver algo que es X-Men, y este X-Men es un tema muy lindo donde digamos que X-Men está catalogado como aquellos niños, aquellas personas que tienen una discapacidad, pero realmente desde Access nos damos cuenta que eso no es una discapacidad, sino quizás son habilidades diferentes. Entonces empezamos a ver también digamos que de alguna manera cómo te han catalogado que tienes alguna situación y realmente te encasillan y te hacen pequeñito, pero cuando te das cuenta, todos de alguna manera tenemos esas habilidades que no reconocemos y que quizás nos hemos mantenido así pequeñitos para no mostrar esto que realmente somos. Y cuando vamos a este espacio nos damos cuenta que, wow, eso que hemos escondido es una habilidad y una potencia realmente de nosotros. Hay temas también como el abuso que se ven a través del gaslighting. Cuánto hemos tenido abusos, y abuso no es solamente físicamente, digamos que a nivel de sexo, de sexualidad, no solamente eso, sino cuánto abuso incluso podemos tener con nosotros mismos por estar, digamos, de alguna manera cerrándonos a ciertas posibilidades y de pronto nosotros mismos nos decimos que no somos capaces, que no podemos llegar, que otros pueden hacerlo, pero nosotros no lo podemos hacer. Entonces, ¿cuánto abuso hay a través de nosotros y cuánto abuso hemos estado recibiendo a través del entorno donde crecimos o a través del entorno donde vivimos aún ahora? Vemos también procesos de cuerpos, hay 4 procesos de cuerpos que son súper lindos dentro del fundamento y vemos especialmente estos procesos de cuerpo
¿cuánto nos pueden desatorar? Porque a veces nosotros decimos, ah, sí, yo reconozco la situación, pero ¿cuánto de esa situación ha estado dentro de tu cuerpo y te atora para crear? Y cuando nosotros ponemos las manos sobre otra persona y activamos esas energías, esos procesos de Access, realmente empieza a disiparse toda esa carga que estaba allí atorando tu cuerpo y quizás poniéndole una enfermedad, quizás poniéndole alguna situación y empieza como de alguna manera a soltarse, a desolidificarse y te das cuenta que tu cuerpo también te permite crear. A veces nos olvidamos de que el cuerpo está con nosotros, que está todo el tiempo y que con él podemos crear. Bueno, aquí dentro del fundamento vamos a ver 4 de los 60 procesos que tenemos en Access, que ya tenemos uno, cuando llegamos al fundamento, por lo menos tenemos una clase de barras, entonces ya tenemos el primer proceso. Tenemos también temas como ser sanadores. ¿Cuántos de nosotros nos hemos comprado la idea que tenemos que estar sanando? Entonces vamos a explorar un poco acerca de esto. Hay un tema que me encanta a mí y es el tema de entidades y por ahí antes de empezar a grabar alguien también lo mencionaba. Entonces también vemos el tema de entidades que después es una especialidad de Access. Vemos las 10 llaves para la libertad total. Antes esto se llamaban los 10 mandamientos de Access, pero en realidad son las 10 llaves para que tú puedas tener la libertad total. Vamos a explorar también un tema que es súper fascinante y es el tema de los implantes, porque cuántas veces nosotros decimos que no podemos, que no debemos, que estamos allí detrás del miedo, de la angustia, de muchísimas cosas, y eso es un implante que nos distrae realmente de crear esa vida fantástica que podríamos estar creando. Y estos implantes tienen que ver muchísimo como si fuera un implante de aquellos que nos ponen en el cuerpo, por ejemplo, un implante mamario. Así como nos ponen un implante mamario, también nosotros o otros nos ponen implantes que no nos permiten crear. Estos implantes de los que hablamos acá es como te haces pequeñito, siente miedo y a través del miedo tú no puedes abrir, soltar tus alas y empezar a volar para crear y para ir por tus sueños. Entonces, dentro de esto están esos implantes distractores. Hay algo también que es súper lindo y son los flujos de energía. Entonces aprendemos cómo es interactuar con un grupo y quizás tener una energía con una persona y quizás tener otra energía con otra persona en la misma reunión, en el mismo sitio, en el mismo lugar. Entonces este también es súper lindo. Hablamos acerca de 5 elementos de la intimidad. Pero estos 5 elementos de la intimidad empiezan primero con nosotros para poder relacionarnos con otra persona. Y bueno, dentro de esto no sé si se me escapa algo. Hay algo que también es súper rico y si vimos en la primera clase de barras, el poder de las preguntas. En la primera clase, que es la de barras, vemos preguntas como ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar? ¿A quién le pertenece esto? Y en el fundamento, a través de diferentes preguntas, a través de diferentes procesos, a través de diferentes exploraciones, tú también puedes empezar a hacer estas preguntas y estas preguntas que te abren posibilidades, ¿no? No preguntas acerca de la conclusión, sino preguntas que te pueden abrir posibilidades. Entonces, realmente estos 4 días que tenemos el fundamento es una exploración quizás a partir de ciertas situaciones que empiezan a surgir y de repente alguien pone un tema y al poner el tema vamos a abordarlo a través de estas herramientas, vamos a disipar toda esa carga que hay allí. Yo siempre he dicho que para mí los 4 días del fundamento es un proceso terapéutico así ya súper full, porque realmente tú puedes poner el tema que quieres y allí lo vamos a explorar con las herramientas. ¿Qué requisitos tiene una clase de barras? Hay muchas personas que piensan que deben ser facilitadores de barras para llegar al fundamento. No, lo único que se requiere es una clase de barras para llegar al fundamento. ¿Qué es lo que sucede? Que algunos facilitadores de barras requieren el fundamento para poder renovar su certificación. Hay otras clases con las que también pueden renovar la certificación, pero pues digamos que algunos facilitadores dicen me tomo el fundamento y por eso es que de pronto a veces hay ahí como
como esa pequeña confusión. Pero realmente para mí el fundamento, y no sé, creo que me he tomado como en estos 3 años como unos 6, 7 fundamentos, cada vez que tú vas a un fundamento, porque a veces decimos, yo ya fui una vez y ya saqué lo que tenía que sacar. Cada fundamento es totalmente diferente, así sea con el mismo facilitador. Y si es con otro facilitador, pues obviamente es una forma diferente de abordar y de explorar. Entonces, pues bueno, creo que ya les he contado, digamos, como a manera general de qué se trata esto. Y pues me gustaría, si tienen alguna pregunta o si quieren compartir algo, pues bienvenidos. Yo sé que Paola está por aquí y Paola ya ha tomado fundamentos y nos quiere compartir algo. Si alguien tiene alguna pregunta, bienvenida. Hola, buenas noches. Si quieres, espero a ver si alguien quiere hablar antes. ¿Alguna Sí. pregunta? Y si alguien tiene alguna pregunta, súper rico. A veces tenemos puntos de vista mientras alguien se anima. A veces tenemos puntos de vista acerca del valor del fundamento. Pero para mí realmente es un regalo. Si bien siempre lo he dicho, cuando llegué a mi primera clase de barras dije, la primera y no más porque la verdad veía como muy lejano y además era como una clase de este valor, a ver. Pero esos puntos de vista que tenemos allí, que se empiezan a disipar con la clase de barras, cuando tú llegas al fundamento y lo tomas, ok, sí, es una clase de 4 días y bueno, tiene un precio que a veces desde esta realidad decimos ese precio para 4 días. Pero después de que tú tomas esta clase, dice, wow, lo pagaría una y otra vez, porque realmente no vuelvo a ser el mismo en el sentido de que ya no vuelven a teclear lo mismo que antes detonaba, que tú explotaras de alguna manera, y tampoco vuelves a ser el mismo porque empiezas a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Si antes durabas, no sé, 2 días, 6 meses con una situación y repitiéndola, bueno, y aquí hay otra cosa que también es del fundamento. Vamos a mirar esos lugares donde a veces nos sentimos víctimas y nos quedamos atoraditos. Entonces ya no vemos las mismas cosas desde los mismos lugares donde antes nos detonaban y pasábamos un tiempo sin poder elegir algo diferente. Estas herramientas te permiten ir muchísimo más rápido, ir más veloz, ir más allá. Entonces realmente después de que tú tomas el fundamento dices, lo pagaría una y 1000 veces, por lo menos en mi caso. Claudia, cuéntanos. Bueno, yo quisiera contarles también la experiencia. Yo también ya he tomado fundamento y realmente para mí ha sido lo que tú dices, salir del drama, ¿sí? En que nos encontramos, yo siempre digo en esta tercera dimensión, no tengo cámara ahorita, pero bueno, realmente es liberar todas esas creencias limitantes y abrirnos a mucho más espacio, es conectar con esa energía de la potencia que somos realmente con unas herramientas que uno dice, wow, ¿por qué no conocí esto hace años atrás? Porque realmente hubieran cambiado y transformado, pero pues finalmente todo es perfecto en el momento que se da. Y lo más Total. lindo de la clase, Ruth, y no sé si me corriges, es que en la clase se facilitan cosas que uno tenga atoradas y que uno está en la queja, en la toxicidad, y uno dice, wow, pero ¿por qué me pasa esto? Yo soy la más sufrida, soy el Pablo Remalas, y y etcétera, etcétera. Y cuando te das cuenta que con una herramienta, todo se mueve en el proceso, es demasiado hermoso lo que hace la clase, realmente lo que hace esa conexión y lo que nos permite reconocernos como la potencia que somos. Realmente, y es como conectar o reconocer ese saber que todos tenemos, como tú dices, digamos que surgen diferentes temas, porque obviamente cuando hablamos, y además que eso también es una parte que a mí me encanta, el fundamento cuando se hace en un grupo, pues la verdad es muy diferente a que si tú tuvieras una o dos personas, porque hay muchos temas que quizás yo digo,
Y de repente Claudia dice, ah, ok, eso me pasaba a mí también, o me pasa a mí. Y quizás de repente otra dice, ah, ok, yo lo estoy viviendo ahora. Entonces empieza a ser muy enriquecedor la facilitación que se hace con una persona a través de, digamos que explorar todas esas herramientas con un tema, empezamos a abordarlos cada uno, se facilita y todos vamos de alguna manera recibiendo y transformando esos lugares, como tú dices, donde a veces nos quedábamos en el pobrecito yo y porque a mí y todos los demás no, pero a mí sí me pasa, y nos damos cuenta que realmente tenemos ese poder del saber, de reconocernos, de crear, de transformar, de cambiar. Y a veces es solo una pregunta. Con una sola pregunta a veces llegas a esos espacios y los exploras y tú dices, wow, y me estaba perdiendo de todo esto por estar allí en ese lugar quizás de drama. Entonces realmente sí, son 4 días de un regalo delicioso para quien lo elige. Gracias, Claudia. No sé si alguien más quiera compartir algo o tiene alguna pregunta. Bueno, mientras se animan, ahí yo voy también contando un poco de lo que fue el fundamento para mí. De hecho, esta semana estoy hablando con Ruth por las experiencias que aún todavía voy recogiendo, voy observando. Mi fundamento fue hace poco, hace 3 meses, pues para mí poco, hace 3 meses. Y para mí sí fue como un reseteo tremendo. De hecho, con lo que decías de estar en grupo, es impresionante la sinergia como que hace el grupo en los temas, como que tú dices, uy, eso me tocó a mí, uy, eso me toca a mí también. Y entonces empiezan a surgir cosas que a ti también te van tocando con temas, por ejemplo, del dinero o con temas del victimismo, por ejemplo, ¿no? Y vas trabajando todo el tiempo que tal vez te lo trabaja tu compañero, pero tú igual vas trabajando y digamos que como ahora lo dice, que es un regalo porque para mí realmente fue más que un regalo. De hecho, yo se lo dije a Ruth y para mí fue una oportunidad de vida, o sea, una oportunidad de vida porque yo sí allí descubrí un tema muy complejo que la verdad he estado con ese tema por muchos años y que pues estuve en terapia y todo esto, pero que no llegaba como al punto de quiebre donde yo realmente sintiera como un cambio, donde yo sintiera un avance, donde yo sintiera que estuviera realmente generando algo nuevo o algo diferente a la realidad en la que yo estaba. Para mí, y Ruth sabe que fue una de las sesiones más fuertes esos 4 días, y fue explosión de mi cabeza, de todo lo que yo percibía, de muchos patrones o creencias que tenía, del tema de las entidades también, que yo te decía, hay muchos puntos de vista que uno se compra desde niño y que uno empieza a creerse todo eso. Y ahí a mí me hizo como que totalmente 360 grados, mira, mira todo esto que puede pasar y mira todo esto que puedes observar y cuánto puedes cambiar y cuánta gratitud y cuánto amor puede manifestarse dentro de estos 4 días, no solo de la facilitadora, sino también dentro del mismo grupo, de las personas que están ahí. Porque las personas que están ahí también tienen la energía y la disposición para ayudarte a ver todo eso, ¿no? Que tal vez, por ejemplo, en mi caso yo me negaba a ver y de hecho ahí en el fundamento estuve con dolores de cabeza, estuve con un malestar, con un mal genio que yo no entendía por qué. Yo decía, estoy de mal genio, es la energía, la qué sé yo, la luna, lo que sea, pero yo estaba así como pesada. Y claro, me estaba moviendo, o sea, estructuras muy profundas. Y sí, y bueno, yo digo ahora que fue una parte fundamental para empezar ahora un proceso que estoy viviendo muy amoroso y muy bello conmigo mismo, dentro de mi hogar,
Yo también tenía un tema muy complejo sobre la ira y una ira que no entendía, que yo sentía que no era mía, pero que nadie me entendía ese tema, ¿viste? O sea, hay cosas que a veces uno lo percibe o su intuición lo sabe, pero es muy difícil que las personas o ciertos terapeutas te entiendan o ciertos psicólogos te entiendan, ¿no? Y uno dice, bueno, ya, pues entonces no hay más que hacer hasta que tú llegas al fundamento donde sí, pues para mí fue un cambio radical de precisamente ese tema de, de la ira y del proceso que traía desde muy pequeña. Y yo llevo 3 meses que ando en observación, realmente porque para mí es eso, una observación de mí, de mi proceso, de mis emociones, y de muchas estructuras que se movieron ahí dentro maravillosas. Y ahora pues que yo le digo a Ruth, ay, a mí me encantaría hacer esto, me encantaría también hacer aquello, porque sí, porque vi cambio muy profundo en lo que me pasó y en lo que surgió dentro del fundamento. O sea, no sé hasta qué punto obviamente pueda, digamos, tocar el tema, pero cuando yo les digo que un cambio profundo fue, digamos, de vital importancia en mi vida en este plano. Bueno, no sé, como te dije, bueno, te he dicho porque ella también había o hizo un testimonio, yo le dije simplemente déjate fluir, lo que tú quieras contar, bienvenido, lo que no, pues obviamente no. Y yo lo que quiero decir acá con lo que tú acabas de decir es el fundamento. No llegas allí porque tengas situaciones, porque a veces simplemente llegamos por explorar, por curiosidad, creemos que todo está de alguna manera funcionando bien, pero a veces nos damos cuenta que dentro de ese bien, pues hay cositas allí atoraditas. O de repente, como le pasaba a Paola toda su vida, con muchas intensidades, con mucha ira, pero no podía reconocer o por lo menos no podía despedir esa ira porque ni siquiera sabía qué era la ira y nadie la entendía. Entonces son 4 días donde quizás hay incomodidad. Es una incomodidad fuerte porque, bueno, digamos que no lo he compartido y sé que esto va a quedar, pero la intensidad incluso me llegó en un instante a mí y fue algo tan fuerte que yo dije, no, yo soy más fuerte y yo soy la dominante acá. Y fue delicioso porque no solamente estás trabajando tú dentro de la clase, el facilitador también está trabajando y hay muchas cosas que son deliciosas en el aprendizaje. Si bien dentro de los 4 días puede ser intensidad, puede haber ciertos enojos, voy a decirlo acá, Paola el tercer día se enojó bastante conmigo, muy enojada. Sin embargo, seguíamos allí. Y ella llegó al 4 día con enojo y todo, allí llegó. Y ese 4 día fue como que el que detonó y el que permitió que ella pudiera de alguna manera ya despedir esa intensidad que tuvo durante muchísimos años. Y por supuesto fue un fundamento muy lindo. Y yo lo que les quiero decir con esto es, a veces tenemos como situaciones, no puedo ir al fundamento, ya lo elegí, pero no puedo ir porque mi hijo, porque mi gato, porque no tengo el dinero, porque el pasaje, porque tengo otra clase, porque mi mamá, porque ta. La invitación que yo te quiero hacer es que mires, cuando tú dices, voy a ir al fundamento y empiezan a surgir estas situaciones, simplemente haz preguntas. ¿Qué está impidiendo que yo pueda darme este regalo? Porque a veces esto que empieza a pasar es porque hay algo tan profundo para ti que a veces es mejor tener esa zona de confort, eso que está allí, dejémoslo ahí. Esta piedrita en el zapato como que ya me acostumbré y dejémosla. Entonces, cuando vamos a sacar esa piedrita, quizás hay muchas situaciones para que tú no la puedas sacar. Y hay algo que dijo una facilitadora certificada cuando yo apenas estaba pensando en tomar mi fundamento y fue algo muy valioso para mí. Entré a una charla como esta y es una persona con mucha energía y ella empezó a decir, las personas que eligen el fundamento lo eligen. No es que yo diga, lo elijo, pero es que no tengo el dinero. Lo elijo, pero es que está muy lejos ese facilitador. Lo elijo, pero No, eso no es elección. Cuando tú lo eliges, no importa cómo,
Y no hablo solamente del fundamento, lo digo porque esta facilitadora lo dijo, pero cualquier cosa en tu vida, cuando tú dices, voy por esto, ve por ello. A veces ponemos situaciones como el dinero. Y yo la verdad les digo desde la experiencia, cuando tú elijas algo, simplemente elígelo, inscríbete, mira dónde vas a llegar, qué es lo que tienes que hacer. El dinero va a aparecer, si le ponemos el tema de dinero. Si le ponemos otros temas, mira qué es lo que está deteniendo esa elección y qué contribución puede ser para ti llegar a un espacio, cualquiera que sea, que te están de alguna manera impidiendo y deteniendo para que no llegues. A Paola yo le había dicho hartísimo que fuera el fundamento y bueno, lo eligió en ese instante, pero en una de esas intensidades me llamó y me dijo, no sé por qué estoy acá. Yo no debería de haber estado acá. Pero después de que pasó todo, creo que las palabras de ella hablan por sí solas. Después de que pasó todo y su expresión, ella misma lo dice en otros videos, en otros testimonios, y las personas con las que estuvimos en ese fundamento, la cara de Paola es otra, ella es otra, realmente es otro ser. No sé, Pao, si quieres agregar Sí, algo o si alguien tiene alguna pregunta. claro, si alguien tiene una pregunta, porque yo por contarla les puedo contar porque yo amo, o sea, yo amo esa experiencia porque fue más que un regalo, fue una forma de salvarme a mí misma de esos espacios en los que cada vez entraba y no entendía, porque trabajamos con entidades específicamente. Específicamente trabajamos con entidades y bueno, creo que uno muchas veces le tiene miedo a muchas cosas y también por eso se queda como en ese espacio de que mejor me quedo quieta, no hago nada, o mejor me quedo quieta y no hago nada. Pero cuando uno se da el regalo de que a pesar del miedo, del enojo, de la rabia, la incomodidad, ver más allá que puede haber o que puede existir, pues yo creo que cambia muchísimo. Y de hecho, yo le preguntaba a mi esposo, le decía, bueno, ¿cómo me ves estos meses? ¿Cómo me percibes? Y fue lindo como encontrarse como ese regalo de decir, mira, hay cambios profundos en ti, en todo cómo llegan las emociones a ti, y sobre todo en ciertos pensamientos que venían recurrentes todo el tiempo, ¿no? Sobre la vida, sobre el estar en este plano y todas estas cosas, ¿no? Densas. Y también qué regalo para mí, no solamente por ejemplo, para mis mascotas, porque yo tengo una perrita que también está, digamos que es muy viejita, y yo a ella hago unas herramientas, a mí misma también, o sea, hay una cantidad de herramientas ahí que de hecho tú dices, bueno, qué lindo, o sea, qué lindo porque puedo trabajar esto y también puedo trabajar aquello y puedo trabajar este plano. Entonces, para mí también no solamente fue el regalo de haber podido trascender ese tema que para mí era muy complejo, sino que además de eso me quedan más herramientas, o sea, tengo más herramientas donde trabajar y no una, sino un montón, como tú dices, un montón, y que definitivamente trabajadas, ¿no? Porque muchas veces yo le decía a Ruth, pero Ruth, es que esto, lo otro, bueno, ya hiciste y ya te pusiste en hacer tus herramientas, ya. Bueno, sí, un día lo hice, tal vez dos, de pronto. Entonces también eso es otra, ¿no? Elegir de verdad uno, porque muchas veces no es el fallo de las herramientas, sino es uno, es la voluntad de que uno como que no tiene, ¿no? Esa de elegir, esto es lo que quiero y por eso, digamos, voy a empezar a practicar las herramientas y a ver las cosas, porque no es lo mismo que yo obviamente hable acá y les cuente a que uno pase por esa experiencia, o sea, nada que ver, cada persona es un universo totalmente distinto, totalmente diferente y cada herramienta mueve cosas diferentes en cada uno, ¿no? Y cada etapa del momento en que tú estés viviendo, del momento de tu vida, tiene ciertas situaciones que están listas para explorarse ahí. Por eso yo digo que el regalo no es quizás solamente una vez, sino cada vez que uno puede permitirse estos espacios, vas como llegando a otras situaciones, quizás más profundos, quizás otras más leves, pero siempre estás explorando algo para ti. Y vas como
de esa energía de las herramientas, yo siempre lo digo, jugando con ellas, y es que a través de algo que puede ser muy sencillo, aparentemente tú puedes llegar a niveles muy, muy, muy profundos. Entonces, estas herramientas, la verdad es que nos invitan a estar en esos espacios, a llegar a esos lugares donde quizás hemos intentado, explorado desde otros lugares y, bueno, de repente no hemos llegado a esa transformación, a ese cambio y a esa elección, sobre todo de movernos de ese lugar donde siempre hemos estado. Puede ser contraído o puede ser que, todo está perfecto para mí, pero a veces ese estar perfecto no te permite ver que puedes crear muchísimo más. Entonces, creo que para todos es de verdad una clase de mucha contribución, una clase de muchos regalos y sobre todo de permitirte tener una vida diferente, esa vida que realmente tú sí estarías dispuesta a crear ahora, no sobre los parámetros que teníamos desde las bases sobre las cuales fuimos construidos. No sé, chicas, si tienen alguna pregunta más. Ceci. Ceci tiene pregunta. Sí, Ceci. Hola. Sí, bajo la manito. Hola. Bueno, yo tengo una pregunta y es que hace poco vi también un curso o pues unas clases de entidades que también me llamó mucho la atención y pues también hablaba de muchas herramientas que uno puede utilizar para pues, comunicarse con las entidades y pues es un tema que a mí siempre me ha gustado también y pues chévere poderlo activar, entenderlo. En ese caso, ¿qué recomiendan que deba tomar primero? O sea, entidades Te o el voy a fundamento. contestar. Te voy a contestar con respuesta de reina. Sigue tu saber. Yo te cuento que yo también andaba en la misma pregunta que tú hiciste, porque para mí era como, wow, entidades. Ese era como mi tema desde niña. Desde niña tenía muchísimas cosas y había cerrado como ese saber por miedo, por los implantes distractores que tenemos. Y cuando empecé a escuchar, bueno, no fue con el fundamento, en realidad fue con elección de posibilidades. Yo decía, ¿me voy a elección de posibilidades o me voy a entidades? Y realmente es hacer preguntas, mirar qué es ligero para ti, qué va a contribuir más en este momento. Las dos clases son fantásticas. La clase del fundamento, pues obviamente como su nombre lo dice, son esos pilares y esos fundamentos sobre los cuales has construido tu vida. Pero la clase y la clase de hablando con las entidades tiene muchísimas herramientas que también son fantásticas y bueno, a mí me encantan las dos, así que yo no te podría decir la una o la otra, simplemente sigue tu saber, ¿por qué no las dos? Realmente es eso, las dos son fantásticas. Ruth, hay una pregunta acá en el chat, dice, ¿cuándo es la próxima clase de fundamento? Dice Isabel Cristina. Ok, tengo clase de fundamento en Bogotá 23, 24, 25 y 26 de noviembre y tengo clase de fundamento en Medellín 1 al 4 de diciembre. ¿Y Esas qué son más las es dos fechas posible? que tengo ya para este año. ¿Qué más es posible? Sí, así es, así es. Bueno, chicas, muchísimas gracias por estar acá. De verdad que elíjanlo por ustedes, no importa que sea conmigo, con otro facilitador. Realmente es ese regalo para ustedes, para sus vidas, para de verdad que llegar a lugares donde quizás no se han imaginado que pueden llegar. En lo personal les diría, para mí, llevo, bueno, varios fundamentos, pero elegiría estas herramientas una y otra vez, porque realmente sí los cambios se ven. Voy a decir algo antes de terminar. Hoy casualmente estaba hablando con una amiga y encontró un video mío de hace un año en el que me veo totalmente diferente, otra completamente diferente. Decía, me gustó este video, está súper rico, de hecho creo que hablaba un poco hablábamos de entidades y de otras herramientas de Access con el Magalbán precisamente, pero sí, la verdad soy otra. Yo le dije, envíame el link y cuando lo vi yo, me siento totalmente diferente. ¿Y por qué les digo esto? Porque es que cada vez que tomamos estas herramientas, cada vez que nos permitimos explorar, cada vez que nos adentramos realmente a elegirnos a nosotros mismos, los cambios se notan. Y no solamente se notan físicamente, sino los notas también para ti.
en tus acciones, en tus elecciones, en la forma en cómo abordas cualquier situación en tu vida. Entonces, de verdad que yo los invito a que lo elijan, a que se den esa oportunidad, miren ese facilitador con que conectan y también miren ese facilitador con el que no conectan. Que a veces cuando nos resistimos a alguien, también es un regalo para nosotros. Es igual que cuando nos ponemos esas trabas de dinero, de tiempo, de los hijos, de lo que sea. También esos facilitadores con los que no conectamos pueden ser un regalo. Y bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí. Y Gracias, espero verlos Bella. pronto en cualquier lugar. Gracias. Gracias a todos. Feliz noche, besitos. Bye, bye. Gracias.